No sé si me ves. No, No, no. pero, pero ya para mí es una constante, lamentable porque no me agrada, pero si me Ya, ven ustedes está bien. ya. Es que está pasando últimamente mucho en Instagram. Yo estaba cruzando los dedos. Digo, a ver, pero no sé si son las conexiones o qué. Pero bueno, con tal del mensaje es lo importante, Daniel, el poder compartirlo también. Sé que es un poco incómodo, es verdad que Sí, es incómodo. aparte de que es incómodo, quiero agregar que cuando uno está acostumbrado a dialogar con alguien, por ejemplo, o a intercambiar a partir de palabras, parte de la expresión, siempre digo yo también, es el gesto, ¿no? Entonces, las expresiones que se hacen en el rostro, los ojos, la boca, las manos, el cuerpo, todo eso expresa también, ¿no? Expresa lo que se está sintiendo, interpretando, leyendo de ese diálogo. Y eso también, de alguna manera, cuando se lee, demanda o lleva a una respuesta, a una aclaración. Entonces, al no tener también esa imagen es en donde, por ejemplo, hay una persona del otro lado que está intercambiando con palabras, pero me siento como que estoy hablando conmigo en el espejo. Totalmente. Parece que Me estás veo solo. solo, me veo solo a mí. Bueno, no importa. Bueno, no, no pasa nada. Es lo que son las cosas que pasan. La tecnología a veces es así. Así Tú que sí, hay que. tú sí me estás viendo. Yo sí, Ah, yo bueno, sí, yo sí veo. Yo perfecto, sí. perfecto. Ahí está. Y la gente Perfecto. nos ve a los dos, que Bueno, también siempre pasa eso, así que nos es lo ve. Así que importante. bueno, Daniel, quería primero darte las gracias por formar parte de mi comunidad, de formar parte de Iluminando la Vida y la Muerte, para poner luz a tantos temas importantes que nos atañan como seres humanos que somos en esta vida terrenal. Y te doy las gracias porque hoy vamos a hablar de un tema además muy importante para todos, como he dicho al principio, que es el despertar espiritual, la nueva humanidad, ¿no? Hacia dónde vamos. Y quería sobre todo, antes sé que mucha gente te conoce y sé que hay mucha gente de mi comunidad que a lo mejor no tanto. Y sí me gustaría, como vamos a hablar de este despertar espiritual, aunque sea brevemente o lo que tú consideres, nos cuentes un poco, porque sé que tú tienes muchas experiencias desde que eres muy pequeño, alguna experiencia que te haya marcado, porque sé que recuerdas tus vidas pasadas, que todo eso te llena de conocimiento y de sabiduría. Y quería que nos contaras un poquito alguna experiencia que te haya marcado realmente en tu vida y que hayas hecho un clic en ese despertar espiritual. Ay, a ver. Ante todo, no, hasta el tiempo ese que denominamos comúnmente entre nosotros el despertar espiritual, en mi caso, hasta ese momento del despertar espiritual, yo jamás había escuchado el término despertar espiritual. Entonces, no tenía información al respecto, o sea, no esperaba nada, porque no hablaba ese tema, no estaba con personas que lo hablaran. Si había alguna persona que quería tocar algún tema espiritual, normalmente yo lo entendía, como tal vez a muchos nos puede pasar, como algo que estaba vinculado a la religión. Y para mí la religión no era más que algo que existía por ahí y que lo integraban algunas personas. Tampoco era de mi interés, no practicaba ninguna. Sí, vengo de una familia, tal vez no tanto mis padres, pero sí mis abuelos que eran migrantes que llegaron de Italia, ¿no? Hacia fines de la Primera Guerra Mundial acá a Argentina, bueno, huyendo de todos esos horrores. Y por el lado de ellos había alguna fe católica, pero bueno, de pequeñitos me llevaban a las procesiones, pero yo era un pequeño que iba porque me llevaban, era pequeño, no tenía opción y no entendía qué pasaba, obvio no estaba ni en contra ni a favor, no lo entendía. Entonces, ninguna situación en la vida hubo con respecto a ese vínculo, a esa relación hacia lo religioso, en mi caso, que promoviera un despertar. Entonces, digo y hago estas aclaraciones porque el despertar en mi vida llegó a partir de que de una sencilla evaluación que cualquiera podemos hacer, que no es
que esa sea una llave para que cualquiera despierte espiritualmente, ¿no? Pero cuento mi caso particular. Mi reflexión en ese momento de mi vida, común a la de cualquiera, yo era joven, tenía 21 años, en ese momento particular al que voy a referirme, hice una reflexión sobre cómo yo me relacionaba con las personas. Entonces me di cuenta haciendo muchas cosas en la vida junto a otras personas, como cualquiera. Es decir, mi vida, una vida semejante a la de cualquiera. No me consideré y no me considero diferente a nadie. Entonces, cuando empecé a ver cómo yo me comportaba con mis amigos, cómo me comportaba con mis compañeros de trabajo, cómo con mi familia, cómo con mi pareja, cuando yo miraba ciertos hechos, recordaba, ¿no? A ver, me senté específicamente a pensar sobre eso, es decir, traerlo a mi memoria, ciertos recuerdos de momentos vividos, ¿no? En distintas situaciones, y me di cuenta que siempre, como protagonista de esas situaciones, en el pasado, ¿no? Estaba recordando, yo estaba viendo de sacar algún provecho de la situación, ¿no? Entonces, cuando interactuaba con alguien, yo estaba buscando algo para mí. Y eso me di cuenta que en todos los casos, sin excepción, estaba presente un interés mío. Y hasta ahí nos parecerá lógico, ¿no? Porque ¿para qué vamos a intervenir en algo si no tenemos algún propósito? Entonces uno dice, bueno, es lógico hacer lo que hacemos junto a otros con el fin de obtener algo. Lo que pasa es que luego, cuando avancé un poquitito más y profundicé, me di cuenta que siempre quería obtener algo, que como digo puede parecer lógico, pero me pareció en un momento que era como abusivo. ¿Por qué? Porque siempre la constante era que lo que quería era obtener algo y era lo que yo quería obtener. Y me di cuenta que muchas veces abandonaba esas relaciones o ese trabajo en conjunto, o a veces una relación hasta amistosa, la abandonaba cuando yo no obtenía lo que buscaba. Entonces me di cuenta que había mucho egoísmo de mi parte, porque yo solo interactuaba con las personas cuando podía sacar algún tipo de provecho, de beneficio. Pero todavía me vi más egoísta cuando me di cuenta que en ningún momento no encontré un momento, o sea, tan penosa mi vida, tan triste y egoísta, que no encontré un momento en donde yo interactuara con alguna persona simplemente por ayudar o hacer un bien hacia la persona. Siempre que hacía algo era y pensaba lo que yo podía obtener. Hago una salvedad. No vi maldad en mí, sí mucho egoísmo, es decir, esto que les estoy relatando, ¿no? Solo pensaba lo que iba a obtener y no me interesaba a los demás. O sea, cuando yo estuve junto a los demás, en muchas ocasiones me compartían problemas personales, problemas laborales, ¿no es cierto?, que afectaban obviamente a su persona, a su entorno, que generaban preocupación, que tenían necesidad y tal vez la expresaban a partir de compartir lo que sentían. Y yo es como que si miraba cómo pasaban los pájaros por el cielo, no captaba eso como algo de mi interés, me parecía que era de la vida de la otra persona. Bueno, tal vez parte del relato les parecerá común a la vida de muchas personas que no tienen maldad, no tienen la intención de hacer mal a nadie, pero yo pude observar en mí que tampoco en ningún momento tenía la intención de hacer bien. Y cuando tuve la intención de hacer algún bien, es porque quería a través de eso obtener algo. Entonces, también lo hacía como, de alguna forma, buscando otra vez ahí solapadamente, a través de una buena acción, buscando algo para mí. Bueno, en resumidas cuentas, creo que no hace falta aclararlo mucho más. Yo me pude observar como una persona muy egoísta, que solo vivía para mí, que todo lo que hacía, lo hacía pensando en mí, nunca me detuve a asistir, a prestarle atención a la necesidad de otro, a hacer algo por él.
Entonces me vi muy egoísta. Y en ese momento que me vi tan egoísta, esto yo te lo relato en 5 minutos, pero es algo que llevó un tiempo de reflexión, de análisis, y tampoco quiero aburrirlos con tanto detalle, pero en ese momento yo estaba viviendo aquí, siempre en Argentina, en una zona, en una región, que no es donde vivo hoy, que es en el centro del país, más o menos, en una provincia llamada Córdoba, y que estaba viviendo en la zona de sierras, de montañas. Ya el lugar donde yo vivía había 1000 metros de altura sobre el nivel de mar, o sea, un lugar de montaña. Más vivía al pie, prácticamente, a pocas cuadras de distancia, vivía al pie de las sierras, ¿no? Más altas, lógico. Bueno, cuando yo estaba haciendo esa reflexión de ver mi egoísmo, es que sentí, me paré, me incorporé, yo estaba sentado en el suelo, ¿no? Me incorporé, caminé unos pasos, pero no movido por una fuerza espiritual. Yo no sentí ninguna cosa de esa, ni una voz que me llamara, nada anormal, sino como que tuve la intención de pararme, sin ningún propósito más que pararme. Caminé unos pasos, y cuando camino unos pasos, miro hacia mi derecha, hacia el lado de las montañas, y cuando veo hacia el lado de las montañas, como un poco hacia atrás, ¿no? Hacia el lado de mi espalda, a la derecha, veo la parte más alta de esa cadena montañosa, ¿no? El pico más elevado, y dije, ahí tengo que ir, tengo que subir a la montaña. Y entonces ya era prácticamente la noche, entonces nunca había ido ahí, y no era lógicamente prudente, seguro, marchar de noche para subir la montaña por la que nunca había subido. Tenía que descubrir si existía algún camino por dónde hacerlo, ¿no? Había un cierto monte natural, la vegetación natural. No era un camino conocido que transitaran personas, entonces, bueno, no tenía sentido, no era prudente caminar de noche. Entonces pasé la noche esperando que amaneciera, porque dije mañana, en cuanto amanezca, voy. Pasé la noche casi sin dormir, con una emoción, una alegría, como una euforia, que dormía de 5 minutos y miraba la hora y no, todavía no. Y volví a despertarme a los 10 minutos, no, todavía no, pero era como una alegría, así una exaltación. Bueno, sin ningún motivo que yo pudiera ver con claridad, eso se daba. Poco antes de amanecer comencé a caminar dirigiéndome hacia el pie de la montaña, que estaría a tal vez 800 metros, y fui caminando hasta ahí para que cuando llegué más o menos al pie de la montaña ya había las primeras luces del día. Y ahí es que empecé a ver por dónde podía subir la montaña que fuera posible, ¿no? Bueno, empecé a hacerlo, descubrí y comencé a hacerlo. Bueno, llegué a la cima de la montaña. Cuando me senté en la cima de la montaña, otra vez mirando hacia el valle, o sea, ya estaba en la parte alta, miraba hacia abajo, podía ver por allá abajo que debía estar mi casa, y estaba el poblado y la iglesia y todo lo que había de construcción. Y otra vez reflexionaba eso, ¿no? De mi egoísmo y de cómo yo interactuaba con las personas, y yo me imaginé, digo, pensar que ahora toda la gente que está por ahí, que yo no la veo, no me han de ver a mí tampoco. Y yo me creo tan importante, como si fuese algo que se destaca, y ni siquiera me ven, digo, yo me decía, ¿no? Pensaba. Y entonces otra vez me sentí tan pequeño, ¿no? En el universo. Digo, yo me creo que soy dueño del mundo porque manejo todo a mi conveniencia, y sin embargo ni siquiera soy notado. Entonces me sentí como que eso me ubicaba en mi lugar, ¿no? Y mientras hacía esa reflexión de encontrar mi sitio, es que, bueno, pasó esto que es parte de ese proceso de despertar, que hoy les puedo decir con palabras qué resultó ser, pero en ese momento yo no lo podía expresar, podía contarle la experiencia, pero no ponerle un nombre a esa experiencia. Pero en definitiva, mientras miraba yo el valle hacia abajo y hacía esas reflexiones, es que empezó
como delante de mi vista, con los ojos abiertos, ¿no? Yo estaba mirando el valle, bien, la cima de la montaña, un día soleado, despejado, hermoso, espectacular, y miraba hacia el valle y de repente se apareció una imagen delante de mí que se interponía entre el paisaje allá en la distancia y yo sentado en la cima, pero a una distancia tal vez de 70 centímetros, 1 metro de mí, y esa imagen que se proyectó es como obviamente me llevó a cambiar el foco de la vista, de allá al fondo a aquí, y empecé a ver, no era una imagen estática, era como una película, una proyección, en donde yo estaba viendo, lo primero que apareció, era un grupo de personas, todas reunidas, que escuchaban hablar a una persona que estaba en el centro de ellas, todos parados, y yo empecé a ver el detalle, ¿no? Del entorno de esa situación, en donde estaban como en una calle muy angosta, que escasamente tendría, no llegaba a 4 metros, una cantidad de personas muy así agrupadas en el centro. Quien hablaba, como les digo, yo los observaba sobre sus cabezas, como si yo fuese un mosquito que los sobrevolaba, los observaba y escuchaba y sentía estar ahí. Es decir, no era solo un observador como que mira una película que es algo que se está proyectando ajeno a uno, sentía estar ahí. Y entonces vi las paredes, las casas, casas muy, muy precarias, muy humildes, ¿no? De adobe, así barro, paja, y la gente todas vestidas prácticamente igual, con vestimentas muy largas, como tejidos muy pesados, de colores grisáceos, así como colores como no uniformes, ¿no? Algo muy primitivo, sí, perdón. Sí, sí, no, no, que sigue, que digo que Ah, sí. Lo siento. esa es la falta de visión. Bueno, y empecé, luego de hacer todo ese pequeño reconocimiento de entorno, porque lógico, como les dije, yo estaba sentado en la montaña y de repente me encontré viendo eso con los ojos abiertos, ¿eh? No es que en un estado de meditación donde cerré los ojos y se proyectó una imagen, estaba con los ojos abiertos, ya lo veía, sentía calor, sentía presión, sentía cierta tristeza, sentía cierta alegría, estaban entremezclados, y empecé a prestarle atención a quien hablaba. Me llamó la atención cuando los observé de quien hablaba, que era, la mayor parte de las personas en general le llegaban a los hombros a quien hablaba, o sea, quien hablaba sobresalía en altura con respecto a ellos, ¿no? Es algo que me llamó la atención, porque se notaba la diferencia. Y hablaba, y los temas que hablaban eran de índole espiritual, temas que yo no manejaba, no tocaba, ni tenía interés hasta ese momento de mi vida. Entonces, lo escuché, pasé a ser el mosquito que se sumó a la reunión, y lo escuchaba hablar, y las cosas que él hablaba, de repente, que decía, era como que si fuesen parte para mí, era algo que nunca había escuchado, porque como nunca me interesaron los temas espirituales, pero me sonaba muy coherente lo que decía, ¿no? Yo no podía afirmar que eran mentiras o que era falso, porque no tenía pruebas, pero no me lo cuestionaba tampoco, ¿no? O sea, lo escuchaba. Y de repente se empezó a proyectar, mientras yo miraba esto, ahí en ese lugar, no sé si más o menos me pueden seguir, estando en ese lugar, desde arriba, desde sus cabezas, yo sobre sus cabezas observando, a la derecha, así como atrás de quien hablaba, ¿no? Se proyectó otra imagen, otra vez se abrió como una proyección,
en donde lo que él estaba relatando, hablando de la historia, hablando de la creación, hablando del Padre, ¿no? Y de su creación, y sus hijos, y los ángeles, todo lo que él hablaba se proyectaba en esa otra imagen que se abría a la derecha. Entonces, es que lo que decía se plasmaba en esa imagen. Es como que si el que hablaba relataba Sí. lo que estaba sucediendo. Entonces, desde el lugar donde yo observaba, no me cabía duda de lo que decía, porque lo estaba comprobando, porque lo veía, ¿no? Entonces, era verdad. Y era algo tan profundo para mí y tan valioso que la verdad que me absorbió. Y empecé a poner toda mi atención. Dejé de observar ese entorno como al principio, un poco por sorpresa, empecé a seguir. Empecé a prestarle atención a lo que hablaba y me empezó a como a llenar así el alma. Era como que si encontré en la vida lo que la verdad que nunca había estado buscando, pero era la sensación como que encontré lo que siempre busqué. Y empecé a moverme sobre la cabeza, como digo, que estaba yo observando, de los que estaban ahí presentes, entenderán que nadie me notaba, ¿no? O sea, yo estaba observando algo que Claro. pasó, esto fue hace milenios, empecé a moverme sobre la cabeza de todos los presentes, como si fuese el pivot o el centro quien hablaba, yo iba girando así, y cuando voy girando estaban todos, era como dije, en aquel lugar donde se estaba proyectando, o eso sucedió, era ya la última luz del día, ¿no? Apenas si había un poco de luz de sol. No estaba ya el sol en el horizonte, solo había una tenue luz. Entonces yo los estaba mirando, todos estaban había bajado la temperatura en ese lugar, todos estaban cubiertas sus cabezas con capuchas y no se los veía. Y en la medida que fui girando y girando, en un momento llegué a quedar aún sobre las cabezas viendo el rostro de quien hablaba. Pude ver el rostro de quien hablaba. Y cuando vi el rostro de quien hablaba, vi que era yo Mm. quien estaba hablando. Pero con otro rostro. Era hombre también, pero con otro rostro. Pero sabía que era yo. No, nadie me dijo, yo sabía que era yo. Y lo tomé de una manera natural. No dije, uy, qué bárbaro, y esto que está pasando. No, no, lo tomé como si era algo que Sí, te pasaba todos los reconociste, días. ¿no, Daniel? Es como un reconocimiento que te Sí, reconoces. exacto. Claro. Hoy, hoy me resulta fácil encontrar palabras para expresar lo Mm. que estoy expresando. En aquel momento, como yo no manejaba el tema, porque como les digo, no buscaba, no tenía estudio, no tenía lectura, nada, no sabía cómo referir esto que pasaba, ¿no? Entonces, también a la vez, hoy lo puedo decir, como yo no tenía contaminación mental por ningún tipo de lectura, digo con respecto a contaminación en cuanto a que a veces lo que estamos leyendo son interpretaciones que hace el escritor sobre ciertos acontecimientos o sucesos, ¿no? Si hay alguien mirando un paisaje y decide escribir en un libro todo lo que percibió del paisaje, nosotros podemos leer el libro que vamos a leer lo que él escribió del paisaje, Total. pero eso no hace que podamos ver y entender personalmente el paisaje, ¿no? Entonces, lo que estaba viendo era algo que había vivido. Entonces, ¿por qué yo me sentía tan bien y no me cabía duda de lo que decía? Porque simplemente se trataba de que era la memoria de mi espíritu. Lo Claro. que había vivido en otro tiempo lo estaba recuperando ahora. Pero a la vez, mientras hablaba, como les digo, y se proyectaba en lo que expresaba en una realidad, se veía reflejado, con lujo de detalles, me relacionaba con la creación, porque hablaba de los ángeles, hablaba del Padre, hablaba de los orígenes, del amor hacia sus hijos, de sus acciones. Entonces, todo eso se veía ahí reflejado, ¿no? Imagínense, hacia atrás en el tiempo lo que pueden imaginarse. Entonces, yo lo tomaba con mucha naturalidad.
eso, pero a la vez me llenaba el alma. Mm. Y mientras hablaba, porque recordé, obviamente, ¿no? En un fragmento del día presente, uno también recuerda un fragmento de una vida, un momento, pero se dio de tal manera las cosas que las palabras, las frases, el contenido eran como llaves que digo yo, habrían como bibliotecas, porque eran como si fuesen palabras clave, eran palabras comunes expresadas por alguien, pero para mí eran como palabras que habrían, como si fuese habitaciones donde había un conocimiento que excedía el que tenía yo en ese momento presente a mis 21 años, y todo eso que decía en ese fragmento de la vida era parte de todo un contexto de creación y de vida, de un entorno, ¿no? Que lo podía ver y encajaba. Era como que si estaba recibiendo la pieza de un rompecabezas que al encajar como la Todo encaja. última pieza Mm. terminaba y se veía todo ese panorama, ¿no? Así resultaban esa revelación o ese recuerdo al fin. Bueno, no se los quiero hacer tan largo porque si no ocupamos mucho tiempo en relato, pero así fue pasando muchas vidas que fui recordando. En muchas ocasiones vi como parte de lo que vi y presencié, viví la muerte. Eh, la muerte en reglas generales prácticamente en la inmensa mayoría de los casos que fui recordando a manos de otras personas. Mm. No me permitieron prácticamente nunca morir de viejo. Anda. Entonces, de distintas formas terminaban con mi vida. Y pude ver a las personas y pude estar en el momento y pude sentir lo que sentía, ¿no? Tristeza, dolor. Sentía apenas por ellos, por lo que estaban haciendo. Yo, perdón, voy a decir algo que a lo mejor pueda alguien entenderlo como pecar, eh, pero sentí que estaba ahí por ellos Mm. y ellos terminaban con mi vida y de alguna manera se privaban ellos de recibir lo que tenía para compartirles, ¿no? Me daba tristeza por ellos, porque Mm. estaba ahí por eso. Pero también yo no culpo a nadie, es decir, las cosas que se hicieron, las cosas que pasaron, tenían que ver con que yo siempre hablé de trabajo y para cambiar hace falta trabajar. Entonces, lo que hay que pedir al cielo es trabajo para poder tener salario, no salario tratando de evitar el trabajo. Entonces, yo traía trabajo, Mm. tengo, siempre les hablaré de esto, ¿no? Para prosperar, para salir adelante. El tema que nos reúne hoy es una nueva humanidad, el despertar espiritual. Bueno, ¿por qué el despertar espiritual? ¿Qué habla esto? ¿De que estamos dormidos? Claro, es que Entonces, eso pasa muchas veces, Daniel, que hay gente que te dice, hay gente que está muy despierta, gente que está muy dormida, gente que... Entonces es una evolución también, ¿no? En plan álmico. exacto, es que esta frase la habrán escuchado, si no todos, que estamos en una escuela, la escuela de la vida, Mm. bueno, pero yo les agrego, en la escuela, le agrego algo que es obvio, pero a lo mejor muchos no lo evaluaron, en la escuela hay aulas, entonces todos pertenecemos a un aula. ¿Y de qué nos hablan las aulas? Que hay distintos estadios, distintos grados de evolución de la conciencia del individuo. Entonces, cada uno pertenecemos a un aula. Si cada uno estuviéramos dentro del aula en la que debemos estar, recibiríamos la lección que somos capaces de asimilar. Si nos ubicamos en un aula que no es la que nos corresponde, porque nos parece que ahí lo que se está haciendo es más importante que lo que se hace en mi aula o lo que se dice, resulta que voy a estar escuchando algo y participando de algo que todavía no estoy capacitado para poder entender en profundidad, para poder tomar con responsabilidad, para poder llevarlo adelante a través de mi vida, porque no termino de entenderlo, porque es algo que supera mi experiencia personal, ¿no? Hay un orden dentro de una escuela. Primer grado, segundo grado, tercer grado. No se puede pasar de primero a tercero porque estamos evitando segundo. Y
no es que vamos a acelerar las cosas. En segundo, vamos a tener bases para poder comprender lo que viene en tercero, como las tuvimos en primero para comprender lo que está en segundo. Tiene que haber un orden. Entonces, ¿quién hace esto? ¿Estamos esperando que del cielo baje alguien a llevarnos y ubicarnos en el aula en la que tenemos que estar? ¿O tenemos que ubicarnos nosotros? Entonces, tenemos que ser humildes para saber reconocer nuestra realidad espiritual. Entonces, ver todo lo que hay para ver, todo lo que tengo aprendido y cuánto tengo por aprender. Y todavía lo que nos falta aprender, y es importantísimo en la vida, lo que nos falta aprender es que todo lo que vamos entendiendo y reconociendo como verdad, tenemos casi la obligación moral de ponerlo en práctica. No es solo un entendimiento intelectual. El mundo no cambia porque hay muchas personas que leen las escrituras o la palabra de Dios. El mundo cambia cuando las personas ponen en práctica la palabra de Dios. Y eso vino Jesús a mostrarle al mundo, que el amor hay que ponerlo en práctica, hay que volcarlo a los hechos, que el amor obra milagros, ¿no? Hace ver a los ciegos, caminar a los cojos y resucita muertos. El amor, pero el amor en la manifestación, en los actos, en los hechos. Y sin embargo, quien vino a hablar de que el amor hay que volcarlo hacia los hechos, nos pusimos a adorarlo. Parece, me sonrío porque me hace recordar, han hecho una parodia, una película cómica que fue censurada en muchos países, pero nos ponemos a adorar al que trae el mensaje en lugar de entender y valorar o darle valor al mensaje, llevándolo o incorporándolo a nuestra vida para poner de manifiesto. Un maestro jamás quiere que un alumno, que un discípulo haga lo que él dice. Jamás un maestro dice algo a manera de orden. Un maestro comparte y revela sus conocimientos para que de alguna manera sean puestos en conocimientos aquellos que lo reciben y hagan sus análisis, saquen sus conclusiones, tomen sus decisiones e inicien sus acciones. Es decir, comiencen a hacer conforme a lo que entienden, porque así es el orden dentro del libre albedrío. Entonces, el despertar espiritual es despertar hacia el espíritu. Entiendan, somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Sin embargo, vivimos justamente al revés, como un cuerpo, como si fuésemos el cuerpo y tenemos un espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí hasta los religiosos se dedican 6 días a atender el cuerpo, sus necesidades, sus deseos, sus antojos, sus caprichos, y un día con suerte de la semana van un rato a escuchar la palabra. Y ahí, ese rato, es donde se alimenta el espíritu. Y el resto de la semana, el cuerpo. Entonces, hemos desarrollado un cuerpo egoico, obeso, Total. Y un espíritu muy débil, muy delgado, porque muy poco le hemos dado. Entonces, no solo de pan vive el hombre. Hay que entender que cuando despertamos espiritualmente es hacia la realidad del espíritu. Y la realidad del espíritu no se la puede tomar solo cuando me conviene. La realidad del espíritu es en la que tengo que vivir. No al margen de lo material, porque el Padre dice que la materia es una modalidad densificada del espíritu, pero también es una expresión del espíritu. De una forma más densa se expresa. Lo que hace que sea y pueda llegar a ser mala o aún buena depende y tiene que ver con nuestras acciones, ¿no? Un coche que yo conduzco puede llevarme a destino, puede ayudar a otros también a alcanzarlo, puede ahorrarme esfuerzo o se puede convertir en un arma, depende cómo lo conduzco. Bueno, esto es un coche, esto es un vehículo que le permite al espíritu moverse. Si el despertar espiritual debe ser del individuo, ¿no? Las personas que estamos aquí entendiendo que tenemos que estar más atentos a lo que el espíritu nos pide para poder preparar este vehículo y dejarlo y llevarlo que esté en condiciones de que pueda cumplir con esa voluntad espiritual. ¿Y qué es esto? Y bueno, es ser más justo, es saber diferenciar el bien y el mal y tomar una elección.
No es que hago las cosas bien cuando me conviene y saco provecho, y cuando no me es conveniente me desentiendo y entonces termino haciendo mal o haciéndome mal. Claro, lo que pasa es que es Hay que difícil, ser Daniel, muchas veces, perdona que te interrumpa, justo. que estamos muy identificados con el ego, ¿verdad? O sea, vivimos muy, muy identificados con el ego. Entonces, muchas veces escuchar esa parte espiritual, o sea, yo te he oído muchas veces decir algo que comparto mucho contigo, y es las creencias, porque muchas veces creemos, pero realmente no tenemos integrados en nuestra vida muchas cosas, que es como que se dice, pero no lo tenemos, no lo vivimos, como tú dices, no tomamos acción, no lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para no sentirnos tan identificados con ese ego, vivir más desde el espíritu, conectados con Dios? Porque al final es que es nuestro Padre, es lo que nos ha creado, es lo que estamos aquí. ¿Cómo podemos hacer, darnos alguna orientación, ¿no? De qué podemos hacer? Bueno, primero, el ego no es el malo de la Mm, película. Si en un momento de la evolución de la chispa divina que se desprende del Padre por amor, mm, ¿por qué se desprende por amor? Parece a algunos les costará entender esto. El amor ocupa toda la existencia del Creador, porque Él, ¿entienden esto? ¿Lo han escuchado? El Dios es amor, o sea, que en su totalidad lo es. ¿Y qué pasa cuando uno colma un recipiente? Pongamos que podemos colmarlo de amor y ya no entra más, y sin embargo queremos que siga creciendo. Y si le seguimos agregando o sigue creciendo, ¿qué pasa? Se desborda. Entonces, la vida es un desborde de amor de Dios. Ya no cabe más en él. Y entonces se manifiesta y se proyecta. Pero esa vida también, sus hijos, la creación, van cobrando vida propia, porque de alguna manera al salir de él, ¿no? Esa gota que sale del vaso mm, ya no está dentro del vaso, pero sigue vinculada a él porque ahí fueron sus orígenes. Entonces hay un vínculo, ¿no? Es decir, imagen y semejanza. mm. Lo que está dentro del vaso es que la gota. Y aunque la gota la veamos pequeña comparado a todo lo que contiene el vaso, es su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad, con el ser humano? Tiene que tomar conciencia de esa imagen y semejanza. Ahora, esa proyección de amor de la creación, las chispas divinas, como les digo, que se van desprendiendo y alejando de la fuente, van buscando su lugar dentro de la creación. Pero en ese proceso de buscar su lugar para poder llegar a expresar esto y a entender esto, hay que individualizarse, porque si fuese que somos parte de un todo, diríamos nuestro, no mío. Entonces, cuando nos individualizamos y nos convertimos en seres humanos, es que surge el yo, surge el ego, ¿no? Porque entonces, antes vivía de las bondades y la compasión y del amor infinito del Padre, la criatura que todavía está siendo alimentada y necesita y depende, ¿no? Del amor de su madre, sus padres, sus progenitores, del cuidado, de que estén velando por toda su necesidad. Pero cuando empezamos a caminar por nosotros mismos, el momento de la individualización, es en donde surge el yo. ¿Por qué? Porque ahora yo me puedo mover por mis propios medios y comienzo a hacer la experiencia de relacionar y de conectarme con todo lo que me rodea en el mundo en el que estoy, en la creación, y tengo que aprender a distinguir y a sentir, ¿no? Si es bueno, si es malo, si es valioso, si no lo es, si es peligroso, si es beneficioso, si es necesitado, si es deseado, es decir, todo esto lo puedo sentir a partir de mi individualidad. Ahí surge el yo. Intento hacérselos cortos, porque son procesos de millones de años de evolución. Pero ahí surge el ego. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué nos habla el ego? De nuestras necesidades. Si yo no tuviese ego, no podría decir tengo hambre, tengo sed,
tengo deseos. Es decir, estoy cansado. ¿Cómo sentiría, interpretaría, si no soy un individuo, mi propia necesidad? Entonces, el ego lo que está buscando, la individualización, de que podamos reconocer nuestra realidad en la creación. Entonces, si tengo hambre y lo siento, digo yo tengo hambre, ¿qué viene a continuación? Buscar alimento. Cuando busco alimento, cuando encuentro el alimento, por eso tengo también inteligencia, tengo emociones, es decir, siento, pienso, cómo busco el alimento, dónde estará, qué es lo que necesito, lo encontré, lo consumo, sacío mi apetito, ya no tengo hambre. El ego cumplió su función, me ayudó a distinguir mi necesidad y también me ayudó acudiendo a estas herramientas que tenemos, estos cuerpos más sutiles de la mente y la emoción, para poder organizarme para obtener y llegar a lo que necesito. Sacié mi necesidad y el ego cumplió su función. Ahora que sacié yo mi apetito, es que puedo de alguna manera tener un momento de tranquilidad, de sosiego. ¿Por qué? Porque ya no me desespera el buscar algo para comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué viene a continuación? Yo estoy haciendo una película un poquito sintetizada para que podamos entender. Es más complejo, pero es que entonces me puedo sentar, ya está, estoy saciado. Cuando me siento o descanso o de alguna manera me detengo un poco en esa carrera de buscar lo que deseaba, lo que quería, lo que necesitaba, es que puedo sentarme a ver. Cuando me siento a ver, voy a ver a los demás, pero ya no como los veía antes. ¿Por qué? Porque mientras estaba con los demás y tenía hambre, solo corría por mi hambre, no por el de los demás. Es el ego, yo. Pensé en mí, no en los otros. Los otros tienen su ego, decimos que piensen cada uno en sí mismo, yo no tengo por qué preocuparme. Bueno, pero cuando yo sacié mi apetito y me siento y veo a los demás, los veo como los veía antes, pero no los interpreto como los interpretaba antes, porque ahora los veo con la panza llena, por decir así. Entonces, cuando los veo con las panzas llenas, los veo a muchos corriendo detrás del alimento como yo hice hace un momento. Y ahora sé lo que se siente tener hambre, porque pasé hambre. Y también sé el beneficio y la satisfacción de poder llenar la panza con el alimento, ¿no? Y proveerme de lo que necesitaba mi organismo. Entonces, los puedo comprender, los puedo entender y hasta puedo llegar a darme cuenta que como yo conseguí encontrar la forma para poder saciar ese apetito y dónde se encontraba el alimento, podría acercarme a ellos, a ayudarles a que puedan hacer lo mismo. No hacerlo por ellos, no es llevarles el alimento, porque entonces estaría haciendo algo que es la tarea del Padre, acercar y brindarnos cuando necesitamos, pero también hay un tiempo de crecer y comenzar uno a ganarse la vida por sí mismo. Entonces, estamos en el tiempo de ganarnos la vida y puedo llevarles el conocimiento, la sabiduría que fui adquiriendo en la experiencia de mi vida. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Que el ego va cumpliendo su función, no es como dije el malo de la película, tiene un momento de ser y tiene un porqué. Entonces no se trata de que hay que matarlo, sino que hay que ordenarlo. Y bueno, ¿y por qué digo esto? Porque no estamos siguiendo este proceso de evolutivo en donde vamos conquistando horizontes que nos muestran nuevos para poder seguir transitando y avanzando, sino que parece que nunca estamos saciados y lo que estamos buscando siempre es más resultados emocionales que conquistas espirituales. Entonces, no es lo mismo hacer el bien que querer estar bien. Si yo quiero estar bien, hay montones de cosas que puedo pensar que me hacen sentir bien. Pero también cuando las observo de una manera más justa, me doy cuenta que muchas veces por buscar sentirme bien he dañado a otros. Porque lo que he estado haciendo ha sido con propósitos egoístas, en donde desatendí la necesidad o la realidad de los demás, ¿no? Entonces, al pensar en mí es en donde me acostumbro a pensar en mí
como constantemente, sin ponerle un límite o un fin a esa ambición. La ambición no es mala, el problema es no tener límites o medidas. Entonces, si no tiene límites el ego, si no conoce de una medida de hasta dónde llegar, es en donde nunca se sacía, porque al fin y al cabo el ego es a través del cual nos identificamos como individuos, pero no es lo que somos. Pero sin embargo, como nos identificamos con él reina en nuestra vida, y lo que él dicta para nosotros es palabra santa. Entonces se le antoja algo y hay que correr atrás. Hablo como en tercera persona, Sí. claro, pero normalmente nos identificamos, ¿no? Tengo deseo, tengo ganas y lo voy a hacer y no me interesa lo que digan los demás. Ay, ahí corro. Pero, claro, vieron que después nos damos cuenta qué mal que estuvo lo que hice. No tengo que volver a hacerlo más. Y sin embargo, volvemos a hacerlo. Pero porque no se trata solo de una frase que trata de calmarnos, ¿no? De una evaluación superficial. Hay que analizarlo con profundidad todo esto. Al ego no hay que dejarlo reinar, tiene que hacerse presente, porque es de alguna manera a través del cual nos presentamos como individuos, ¿no? Yo soy Daniel Ferminades, mucho gusto, el ego, es decir, el individuo que soy, pero también quiero decir esto que les decía, soy un espíritu en esencia que se expresa a través de Daniel Ferminades. Espero no se hagan o no hacerle lío con lo que estoy hablando, No, no es que es algo al margen, no. es decir, es quien soy, nada más que así me presento, ¿no? Desde la individualización, lo necesitamos. Hay que poner las cosas en su sitio y la única manera de equilibrar al ego es que a través de él reconozcamos nuestras necesidades y hay que saber diferenciar lo que necesitamos de lo que deseamos. Una cosa es lo que yo querría hacer porque Sí. se me antoja y otra cosa es lo que debería hacer. Pero ¿y qué es lo que hace la diferencia o nos hace notar la diferencia? El saber distinguir de a poco, día a día, en todo momento, la diferencia que hay entre el bien y el mal, qué está bien y qué está mal. Pero si nosotros estamos involucrados o tenemos parte con algunos de estos opuestos, ¿no? El bien y el mal, favorecemos a uno y de alguna manera nos ponemos en contra de otro. Y todo depende, porque cuando yo quiero hacer las cosas bien, sé de qué lado ponerme. Cuando lo quiero hacer mal, también de cuál. Ahora Jesús dijo, no se puede servir a dos amos, ¿no? Porque se estará con uno y se abandonará el otro. Entonces, mejor que fuereis fríos o calientes, los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Padre. Claro, hay que tomar una decisión. Entonces, venimos a la escuela. ¿Para qué venimos a la escuela? Solo para padecer enseñanza constante, sufrimientos, problemas. No, no venimos a la escuela a padecer, venimos a estudiar. Pero no venimos solo a estudiar lo que nos dicen los profesores o la vida que nos ponen una pizarra y nos grafica. Venimos a estudiar también de qué estamos compuestos y qué es lo que pasa en nuestro interior. Esto que le digo, el ego, que me hace sentir, tengo hambre porque necesito comer o tengo hambre simplemente porque es la hora de comer. No es una pregunta tonta, ¿eh? Porque No. uno dice, ¿para qué me preguntaría esa tontería? No, hay que tener claridad de todo lo que hacemos, porque así vamos distinguiendo y sabiendo diferenciar la necesidad del deseo, las costumbres, los hábitos que se forman y seguimos, aquellos hábitos también que nos son transmitidos por la cultura, por la crianza. Muchas cosas hay que cambiar para no perder la libertad que tenemos como individuos que somos y el libre albedrío que tenemos para tomar decisiones. Y por supuesto, cuando tomamos decisiones del libre albedrío, esto genera consecuencias. Y nosotros tenemos que ver y somos los responsables de las consecuencias que llegan a partir de las decisiones que tomamos. No es que solo cuando juego la lotería lo que pienso es en ganar. No, también tengo que pensar que puedo perder. Claro, Entonces, esa es la realidad posible, cualquiera de ambas. Claro, yo quiero una, no la otra, pero claro. en definitiva las cosas van a ser como son. Y yo tomo con el mismo amor una que otra, o una la tomaría con mucho amor, alegría, ebullición emocional, y la otra la tomaría
y de mala gana y protestando Claro, y molesto. totalmente. Entonces, cuando perdemos el amor en la vida es que perdemos, al menos por un momento, nuestro rumbo. Porque la Claro. vida es nuestro camino y hay que transitarlo con Y es amor. Y el amor tiene que que, estar presente y siempre. es que además, por lo que vemos ahora en la humanidad, que estamos, bueno, cada uno, como dices tú, yo creo, o sea, como has dicho, al final es todo un proceso de cada uno, de la evolución álmica y además de cada uno, que cada uno es verdad que tenemos que integrar lo que nos va pasando en la vida, lo que vamos aprendiendo en la vida de una manera, claro, cada uno a nuestro ritmo y a nuestro, bueno, con nuestra evolución, ¿no? Ahora mismo, Daniel, en el momento en el que nos encontramos la humanidad, ¿no? En el que todo el mundo habla de tanta oscuridad, que hay tanto mal, que claro, o sea, que como que estamos despertando porque esto tiene que pasar. ¿Tú cómo ves esta teoría? ¿Hacia dónde va la nueva humanidad? Que dicen todo el mundo que estamos llegando a una nueva dimensión, a una nueva espiritualidad. ¿Cómo lo ves tú? Eh, a ver, si se habla de oscuridad, ¿será porque alguien alcanzó la luz? ¿O es porque dentro de la escuela podemos distinguir que hay compañeros de escuela que son más ignorantes que nosotros? Lo digo con respeto, Sí, sí. no estoy hablando mal de nadie o queriendo ofender. Y digo ignorante porque es mucho lo que desconocemos. Volvemos al tema que nos reúne hoy, el despertar espiritual. Bueno, si no estamos despiertos, no sabemos qué es lo que pasa en el mundo del espíritu. Entonces, al respecto de lo que está sucediendo en el mundo del espíritu, somos muy ignorantes. Entonces, ¿habrá algunas personas que están despertando? Sí, seguramente que hay personas que están despertando. Pero cuando uno está despertando, quiere decir que uno está dando los primeros pasos, iniciándose. Entonces, imagínense, el que recién despierta y todavía tiene los ojos pegados porque recién se despierta y no puede entreabrir y hasta le molesta la luz un poco, eh, es un profeta al lado del que sigue durmiendo, ¿no? Porque en definitiva ya puede decir que comencé a ver, bueno, todavía no ve bien, no entiende lo que está viendo, y una vez que ve lo que ve en el mundo espiritual, no entiende por qué está, porque la gente, por ejemplo, habla de ángeles, no tiene ni idea de para qué están los ángeles. Mucha gente piensa que los ángeles están para tocarle la serenata a Dios, para que se duerma, no sé, piensan cada cosa, pero es decir, todo tiene un porqué, un sentido, y hay que estudiarlo y hay que conocerlo. Y la manera de conocerlo es interactuando. No hay ningún ángel en la creación que no tenga la intención de comunicarle a los hijos de Dios de su labor magnífica, ¿no? Que lleva adelante. Entonces, hay que dialogar. Hay algunas personas que están despertando, que están queriendo llamar a los que aún no. Pero en definitiva, así va a ser el despertar de la humanidad, porque aquí hay como, puede llegar a convertirse como en una trampa la expresión del despertar de la humanidad. Digo una trampa en cuanto que no va a despertar la humanidad, no sueñen con eso. Van a ir despertando individuos que somos cada uno de nosotros, que integramos entre todos el reino llamado humano. Entonces, va a empezar a haber algunos. Dentro de la escuela y en las aulas, es lógico que aquellos que han pasado ya por más grados o más aulas, ¿no es cierto?, dentro de la escuela y han recibido enseñanza más profunda y elevada y han tenido más años y tiempo de estudio, de comprobación personal, ya han abandonado el mundo de la creencia como se tiene al principio, en donde aceptamos lo que nos dicen los profesores, pero nosotros no probamos, ni lo comprobamos, y en la medida que vamos creciendo lo vamos comprobando y ahí entendemos por qué nos dijeron lo que nos dijeron, porque ahora lo hemos probado nosotros. Bueno, esos van despertando, los que tienen más trayectoria. Entonces, esos que van despertando le hablarán a aquellos que todavía siguen dormidos a esa realidad espiritual. ¿Por qué están dormidos? Muchas veces no es por perezosos, sino porque es propio de la edad de desarrollo del espíritu. Entonces, un espíritu nuevo que no tiene experiencias espirituales conscientes es un espíritu que no toma en cuenta el espíritu. Es decir,
perdón por la redundancia, pero ¿por qué lo va a tomar en cuenta si él no lo vive, si él no lo valora, si él no lo aprecia? Lo que está tomando en cuenta muchas veces es lo que considera y expresa como realidad. Y la realidad es esto, es lo que puedo tocar. Entonces, no está mal eso, ¿eh? Pero no está mal, digo, porque es parte del proceso de ir creciendo. Cuando uno es pequeño le gusta jugar, cuando uno es más grande va abandonando esto del juego y empieza a tomarse las cosas con más seriedad. Y cuando uno va creciendo todavía un poco más, uno empieza a sentir el amor. Y ese amor que uno siente lo lleva a ver con amor lo que a uno le rodea y lo que uno va aprendiendo también uno va viendo que a uno le solucionó y le resolvió y le facilitó muchas cosas y que a la vez uno podría compartir esto con otros para también ayudarlos. Uno va creciendo. Este crecimiento que acabo de relatar en segundos es el paso y cómo trascender el yo inferior para ir entrando dentro de la órbita del yo superior, en donde el yo inferior me ayuda a conocer mis necesidades, mi realidad, mis balanzas, mis deudas y mis bienes. Y a ir saldando mis deudas y creando bienes. ¿Para qué ir creando bienes? Para poder sustentar mi vida, pero no solo sustentar mi vida, sino que en el proceso de entender cómo crear y multiplicar los bienes para poder sustentar mi vida, me encuentro con que produzco y tengo más de lo que necesito. Y entonces cuando tengo más de lo que necesito, tengo que administrar un excedente. ¿Y cómo administro ese excedente si no lo necesito? Si ya comí lo que necesitaba comer, ¿para qué quiero el resto de la comida? Para, a través de la compasión y del amor, acercar al que necesita. Y entonces ahí comenzamos a entrar en la órbita del yo superior, en donde no estamos pensando en buscar para nosotros, sino en saber distribuir y compartir lo que tenemos de excedente que es para los demás. Pero bueno, se lo sinteticé y creo que más no podría lo que además esta es como nuestra asignatura. Es que el amor es el top de nuestras asignaturas, como digo yo también Bueno, para... sí, ustedes vieron que en la escuela terrena mínimo tenemos casi un año que estudiar y aplicarnos, ¿no? Aprender para poder pasar de grado, para seguir otro año más, para poder pasar, bueno, así como es un año esta vuelta al sol de la Tierra, para poder pasar de grado y rendir, no es para quedar bien con los profesores y con la escuela o con la sociedad y llegar a tener un día un diploma, sino que se trata para que pueda crecer nuestra conciencia. Es decir, si no nos estamos haciendo trampa, si no estamos estudiando y aprendiendo y valorando todo lo que recibimos y todo lo que podemos hacer con lo que recibimos, ¿no? La escuela me da muchos materiales, me da muchas herramientas, me ayuda a entender, a comprender y a prepararme para usar esos materiales y esas herramientas para construir. Yo puedo construir con un bien social o puedo construir para conveniencia de mi ego, obviamente. Si construyo para conveniencia de mi ego, me encierro y me aíslo, porque soy yo. Si construyo para todos, es por el bien de todos. Hacia ahí se canaliza un amor universal, es decir, hacia todo ser viviente. De la otra manera, solo hacia uno. Entonces, depende de cómo hacemos las cosas en la vida, será lo que vayamos a cosechar, será lo que vayamos a producir, será lo que vayamos a generar. En estos momentos de que hay muchas personas que dicen estar llamando o que se las interpreta como personas que llaman a otros, la realidad es que, yo debo decir, no es precisamente así en todos esos casos, aunque lo parezca. Hay personas que sirven, porque muchos piensan que el camino es el del servicio, pero hay personas que, y no se equivocan, pero es un camino que uno tiene que elegir, no es un camino que alguien nos pueda imponer. Entonces, hay personas que eligen servir porque se sienten bien, que no es lo mismo que servir porque siento la necesidad ajena. ¿Por qué digo esto y hago la diferencia? Porque las personas que sirven porque se sienten bien, cuando se sienten bien, no sirven. Es decir, se sienten bien, no tienen necesidad de servir. Ahora, cuando uno siente la necesidad ajena, no importa
las condiciones en las que uno se encuentra, si uno tiene ánimo o no, porque está sintiendo lo ajeno como propio, ¿no? Entonces, uno sabe que el servicio es algo que uno toma para la eternidad, pero no es volverse esclavo del otro, sino que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al otro. Como tal vez nosotros en algún momento hemos querido, ¿no? No les habrá pasado de pedir, Señor, ayúdame a ver, dame luz para poder tener claridad y tomar la decisión, ayuda a serenar mi alma en este momento. ¿Cuántas cosas vivimos pidiendo? Pero ¿cuántas cosas de esas que pedimos en realidad las tenemos que alcanzar nosotros? No es que nos las concede Dios. Es decir, Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, nada más que tenemos que tomar conciencia de ser, ¿no? Y no es leyendo. Yo no voy a encontrar mi camino leyendo un libro, voy a encontrar mi camino mirando por dónde camino y a dónde me conduce, cuál es el propósito. Si yo busco en el camino cosas para mí, podré sentirme feliz a lo largo del camino cada vez que encuentro algo que a mí me agrada. Pero mientras voy ignorando al resto y la vida pasa. Si yo voy buscando en el camino todo aquello que pueda ser de bien para todos, podemos ser muchos felices o conocer el bien a partir de aprovechar o sacar provecho de mi caminar. Pero esto hace la diferencia en cuanto a ubicar al ego en su lugar y quitarlo del trono en el que lo hemos puesto y poner a Dios en ese lugar, ¿no? Es decir, les digo lo que Jesús dijo, que lo habrán escuchado o no he escuchado a Jesús pues no estuvieron ahí, pero leído por lo menos, él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Resulta que nosotros, la humanidad, somos los hijos del hombre. Es decir, venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, ¿ustedes creen que uno gana espacio en los cielos pidiendo constantemente por cada necesidad, pidiendo por el que necesita? ¿O uno se gana un espacio en los cielos esforzándose por usar la inteligencia para encontrar la forma de saciar la necesidad o de poder ayudar al que necesita, ¿no? Entonces, si hay alguien que tiene hambre, ¿le pido a Dios que le provea el alimento o voy a ver qué puedo hacer yo por él? Entonces, ¿qué es lo que nos hace ganar un espacio, no? ¿Ustedes creerán que Dios creó a los seres vivos para tener quien le adoren? ¿Cuál es el fin y el objetivo de esto, no? Vivir rezándole y vivir presentando el respeto. ¿Piensan que es un ídolo? No, lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros y lo mejor es que seamos capaces de conducir nuestros pasos con amor por la vida, ¿no? Entonces, la luz, estábamos hablando y me preguntabas por las sombras, la luz es la que posibilita que se produzcan las sombras. Es decir, si todos estuviésemos en la oscuridad, no hablaríamos de la luz, ni siquiera hablaríamos de la oscuridad, porque sería lo único que conocemos y solo hablaríamos de la realidad, esto que vivimos. Sí. Pero cuando en esa realidad de todos oscuros uno abre los ojos, esto que decía antes yo, despierta, aunque más no sea ahí recién despierto, comienza a ver, y cuando comienza a ver, comienza a hablar y a relatarle a los demás que siguen dormidos de que hay una realidad y comienza a expresarlo como lo siente. Y entonces dice, hay un mundo que no sé si es paralelo, pero es distinto al que vivíamos y al que viven, y abran los ojos. Y mucha gente tiene miedo de abrir los ojos, porque siempre vivió con los ojos cerrados, soñando o imaginando su realidad, compartiendo con los demás, en la oscuridad, ¿no? Claro. Es decir, todos a ciegas, a tientas, ahí tocando y a ver y tratando de imaginar que están tocando, porque en la oscuridad es así. De a poco va a haber luz. Cuanto más se acerque la luz a la Tierra, más se destaca la oscuridad, ¿no? Porque si ustedes se fijan, cualquier objeto material, a la hora de que está ya poniéndose el sol, o antes de que salga el sol, ¿no? Eso se lo puede ver, pero cuando el sol aparece, proyecta una sombra. Cuando aparece la luz, se proyecta la sombra.
Entonces, ahí se hace notorio la sombra, ¿no? Entonces, ¿por qué está habiendo tanta oscuridad hoy en el mundo? Guerras, abusos, asesinatos, atentados. Bueno, no hace falta que les relate, verán la triste realidad que vivimos. Porque la luz cada vez se acerca más a la Tierra. Esto es bueno, Hombre, pero claro. ¿qué pasa? Si no sale a la luz la oscuridad que tenemos dentro, no podemos entrar a una nueva humanidad. No vamos a entrar a una nueva humanidad olvidando lo que hicimos. Hay que aprender de lo que hicimos. No vamos a ser buenas personas en un mundo donde todos son buenos si no somos buenas personas, porque va a salir esa naturaleza todavía sin domar, sin conocer, que nos va a superar. Entonces hay que conocerla. Venimos a eso a la escuela, a conocernos para ver de qué somos capaces en esta naturaleza en la que estamos. Entonces la nueva humanidad tiene que ser a partir de cada uno de nosotros, los individuos que conformamos esta humanidad y que vamos despertando y que tenemos que saber respetar a todos los demás. Estamos en una escuela. Sin juicio, es La verdad, escuela, Daniel, que los juicios siempre pasa eso, que luego empezamos a enjuiciar a los demás y nos perdemos también ahí con el juicio. sí, es decir, yo analizo lo que están haciendo los demás. Porque, por ejemplo, ¿cómo ayudamos si no hacemos un juicio de alguna forma? Una cosa es el juicio Sentenciar. y otra cosa es la sentencia. Porque, por ejemplo, yo puedo ver una persona que está haciendo algo y se equivoca en lo que hace y veo que se puede, no sé, agarró mal el clavo y el martillo y veo que se va a pegar en un dedo y entonces puedo antes de que lo haga ir y decirle, no se hace así, tomarlo de esta manera para poder, bueno, o puedo yo simplemente observar y no hacer nada y bueno, yo vi que iba a pasar, pero yo no puedo intervenir. Es decir, juzgué, analicé. Puedo ver que ya va 10 veces que intenta pegarle al clavo y las 10 veces se pegó en el dedo. Ya no le entran más golpes en el dedo. Entonces decir, no, esa persona es muy cabeza dura, no va a aprender nada, ¿para qué le voy a enseñar? Ya estoy sentenciando, porque me doy cuenta que repite el error, entonces no va a aprender. Y como no va a aprender, no tiene intención de aprender, ¿para qué me voy a acercar a enseñarle? Ahí estamos sentenciando, es decir, nosotros tomando la decisión de no apoyar, de no asistir, de no aconsejar, porque nosotros decidimos no hacerlo, porque nosotros juzgamos y sentenciamos que no va a aprender. Pero no todos aprenden al mismo tiempo. Claro. Uno lo pudieron comprender de entrada y ser personas precavidas, cautelosas, que se supieron comportar, y hay otras personas que no lo son. A ver, si yo le doy de clavar un clavo a un niño que está en el kinder, en el jardín, es muy probable que se pegue en un dedo. Si yo le doy un clavo a un joven que ya está terminando la escuela primaria, muy difícilmente le erre al clavo y se pegue en un dedo. ¿Qué pasó? El tiempo, el aprendizaje, el control sobre el manejo de su cuerpo, la inteligencia, los conocimientos que fue adquiriendo de cómo seguir todo ese procedimiento para tomar recaudos y no dañarse, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El espíritu es el que está en la escuela de la vida. Y aunque tengamos cuerpos que nos entendemos como adultos, puede que nuestro espíritu no lo sea. Entonces ustedes se encuentren con alguna persona que dicen es adulta y digan, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? Ya es bastante grande. No tiene que ver el tamaño o la edad del cuerpo, tiene que ver con la formación del espíritu. Hay personas que tienen edades ya, tal vez que entra dentro de lo que es un anciano y todavía están teniendo actitudes que son de criaturas. Y hay criaturas que están teniendo reflexiones y claridad y nos dicen cosas que muchos dicen, ¿cómo puede que una criatura tenga esa visión, esa claridad, ese entendimiento cuando no tiene experiencia de vida? Pero es que no tiene que ver con la experiencia de vida del cuerpo, tiene que ver con la experiencia de vida del espíritu. Totalmente. Entonces, el espíritu el que está en esta escuela. Digo esto porque hay que comprender que para todo hace falta tiempo.
Yo no le puedo dar hoy a una persona una semilla, me dice, tengo hambre. Bueno, acá hay una semilla de lechuga. Si la plantás, va a salir una planta de lechuga a la que podrás comer. Y no puedo venir mañana y decirle, ¿y ya está tu apetito? No, es decirle de la semilla. Es decir, lleva tiempo. Hay que sembrarla, hay que preparar la tierra primero, hay que limpiarla para que poder poner la semilla para que crezca sin barreras, sin obstáculos, nada que la limite, que le saque los nutrientes, es decir, que se pueda desarrollar y luego cuidarla en todo su desarrollo y eso lleva tiempo. Bueno, hay que tener paciencia. Entonces, irán apareciendo seres que estarán hablando, habrá muchos falsos, porque hay personas que no están tratando de ayudar al otro, están tratando de llamar la atención sobre ellos. Volvemos al ego, ¿no? Les digo algo y se los digo y imaginen escucharlo desde los cielos. El verdadero pastor camina detrás del rebaño, no se pone delante, porque el pastor no quiere ser visto, pero sin embargo sí quiere ver a sus ovejas. Y el que se pone delante no ve a quién viene detrás. Pero sin embargo hay personas que quieren estar por delante y ser de alguna manera alabados, reverenciados y tomados como si fuesen mediadores. Entonces, desde ese lugar están hablando como si no me prestan atención, no van a encontrar el camino de salida o hacia la luz. Digo, atentos hoy, porque no importa todo lo que en el mercado se esté ofreciendo, siempre salgan sabiendo qué necesitan. Si yo voy al mercado haciendo una lista de mis necesidades, o salgo a la vida, que hay de todo, con una lista clara de lo que necesito, solo voy a tomar lo que necesito. No me compro ni acepto ningún regalo siquiera de algo que no necesito. Y que inclusive no le encuentro sentido y hasta puedo llegar a ver que puede dañarme. Claro, hay que discernir también. Bueno, ¿quién es que tiene que tomar la decisión en la vida de cómo manejamos y administramos lo que llega a nosotros? Porque es fácil echarle la culpa a la sociedad, el consumo, la materia, no sé, el capitalismo y cuántas cosas que echamos la culpa. El dinero es el que corrompe. No, ustedes hagan la prueba y pongan un billete de dinero, no sé, de alto, de baja denominación, pero pónganlo sobre una mesa y siéntense todos alrededor de ese billete y esperen. Van a ver que el billete no le hace nada a nadie. Ahora, en la medida que el tiempo va pasando, van a empezar, gracias a ese billete, a conocer a las personas que están ahí mirando. Porque es en donde empieza a surgir la avaricia, la oportunidad, el deseo, ¿no? La ambición desmedida, donde ahí se va a ver a las personas. Pero, claro, lo más fácil es echar la culpa al billete. No, somos nosotros los que hacemos con esto, ¿no? Sí. Entonces, a ver, seamos sinceros. No se puede, a ver, hablaba de esto de juzgar, porque parece que juzgar es malo, pero Jesús dijo, no tiréis margaritas a los cerdos, porque las pisotearán y se volverán en contra vuestra a querer devorarlos. ¿Cómo hago yo si no juzgo para distinguir? Hablo en el buen sentido del juzgar, ¿no? Si no juzgo para distinguir y poder ver la diferencia que hay entre un cerdo, entre un lobo, entre una oveja, entre un pastor, hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos a esto sino juicio? Ahora, otra cosa es sentenciar y decir, no, este individuo es un cerdo y nunca va a salir de ese chiquero en el que vive y siempre vivirá envuelto en barro y para qué darle una margarita. Entonces, cuando Jesús dijo no tiréis margaritas a los cerdos, no dijo que no hay que darle de comer a los cerdos. Los cerdos comen. Claro. Lo que pasa es que todo lo que comen lo envuelven en el lodo en el que viven. Entonces todo le da lo mismo. Acá se darán cuenta que cuántas personas entrarán dentro de esta realidad, que todo le da lo mismo. Entonces, si se quiere, tienen ese comportamiento como el de un cerdo, todo le da lo mismo. ¿Para qué llevarle eso tan blanco, inmaculado, puro, que se puede apreciar y distinguir? Uno pone
en el lodazal en el que vive el cerdo, con todos sus perfumes y colores y cosas que lo conforman, y uno pone al lado una margarita, y uno ve la diferencia, ¿no? Entre aquello tan oscuro y pestilente y la pureza de esa, y la blancura de esa margarita. Entonces, ¿para qué desperdiciarla y tirarla al lodo o dársela a quien la va a pisotear porque le da lo mismo? Ahora, sin embargo, comen los cerdos, tienen su necesidad. Entonces, hay que acercarle lo que necesitan, pero el que le acerca el alimento al cerdo, o el que le acerca al cerdo lo que el cerdo necesita, a la vez que se lo acerca, le podrá hablar al cerdo, o a aquel que le da lo mismo todo, de que no todo es lo mismo, de que hay una realidad distinta. Siempre está viendo el paisaje del mismo lugar y teñido con el mismo color, pero si uno vivió o vive en un paisaje distinto, uno puede relatarle, ¿no? Es Claro. decir, yo te puedo contar, te puedo llevar, te puedo acompañar para que veas que hay otra realidad, ¿no? ¿Qué pasa si podemos hacer que el cerdo salga? No lo vamos a hacer nosotros, tiene que hacer porque tiene que caminar por sus pies, pero que salga de ese chiquero y vea que hay una planta de margarita, ¿no? Que hay rosas, que hay perfumes, que hay colores, es decir, que es tan vasto, que es tan rico. Ahí todo da lo mismo, pero vemos que no. Entonces, se despierta un interés. ¿Qué pasa? El cerdo comienza a sentir la necesidad de encontrar un camino para poder salir del chiquero. Es decir, empieza a pensar que se puede dejar de ser cerdo o que quisiera dejar de serlo, porque está viendo que existe otra realidad. Ahora, si no se acerca a alguien, ese que vive en esa otra realidad, a hablarle que existe, ¿cómo él lo sabe, no? Entonces, bueno, el cerdo tiene que comer lo que el cerdo come, el lobo tiene la violencia a flor de piel y acude siempre a ella normalmente, inclusive son tan violentos que entre ellos son capaces de agredir y por eso tienen que tener un líder para poner un orden, porque si no, entre ellos mismos se exterminarían. Y tienen esa violencia natural que es muy primitiva en el ser humano, porque al principio cuando ingresamos dentro del mundo, ¿no? En la humanidad, teníamos que defender nuestra vida y teníamos que acudir a la fuerza bruta para defendernos. No íbamos como hoy a hablarle a un animal y entrenarlo. Salíamos a cazar, salíamos a buscar alimentos y los animales nos querían comer si tenían hambre. Entonces teníamos que defendernos. Bueno, se acudía a la violencia. Pero muchos hoy todavía siguen, aunque las cosas hoy podrían ser distintas, acudiendo a la violencia. Tienen una actitud de lobo, se agazapan, engañan, ¿no? Y tratan de parecer lo que no son, como dice también el dicho, a veces se ponen piel de oveja para tratar de engañar y luego se sacan la piel y aparece el lobo tratando de comer. Bueno, hay distintos estadios de la conciencia, de la evolución, el desarrollo, pero tenemos que entender esto para poder llegar a tener la paciencia que hay que tener en este mundo en el que estamos como tan vastos. Si es la escuela, ¿no? La vida, y hay aulas, cuando yo estoy dentro del aula en la que me corresponde estar junto a mis compañeros, ¿cómo transcurren las cosas? De una manera muy armoniosa, ordenada. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo aula. Lo que nos están enseñando es algo que podemos entender. Paréntesis, en los cielos hay una frase que dice que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. El maestro le está dando lo que están en condiciones de aprender a quienes están dentro de esta aula. Entonces pueden hablar prácticamente de igual a igual, porque son compañeros, están sentados uno al lado del otro ante el mismo maestro de la vida, ¿no? Pero cuando salimos al recreo del aula, nos encontramos con que todo se mezcla. Y no puede aquel que está terminando la primaria exigirle al que está en el kinder o en el jardín que haga y que diga y que cómo se comporta, si todavía no lo estudió y no lo vio. Pero vuelvo a esto, quiten la imagen
del tamaño físico, ¿no? Uno es una criaturita de 5 años que está en el kinder, a diferencia del que tiene 12 que está terminando la primaria. Entonces, no, acá estamos todos a la misma edad, o hasta a veces puede ser que en el kinder esté quien y tiene muchos años y a lo mejor terminando la primaria alguien que es muy joven. Y nosotros hoy vemos juventud, como decía antes, que nos hablan con tal claridad que a muchos que ya tenemos edad nos sorprende, porque a mí no me sorprende porque soy consciente de esas cosas, pero muchas personas que nos conocen de vidas pasadas o de que el espíritu tiene su historia, dicen, ¿cómo puede ser que una criatura tan pequeñita? Es que es el espíritu el que es anciano, el espíritu tiene sabiduría. La sabiduría se adquiere a través de poner en práctica la verdad que reconocemos. Nadie adquiere sabiduría por leer libros. La sabiduría no es contagiosa. Yo no me voy a volver sabio porque me siento todo el día al lado del sabio y repito todo lo que hace para ver si se me pega. No, la sabiduría uno la adquiere cuando, utilizando la propia inteligencia, que hay que ejercitarla para que se desarrolle, saco mis conclusiones, tomo mis decisiones y le doy pie a mis acciones. Y entonces a partir de ahí es que lo veo. Yo no sé cómo está el agua porque le pregunto a alguien que sale del agua. Tengo que tocar el agua. Entonces, no es lo mismo saber que ser consciente. Claro. Si toco el agua, me hago consciente. Si le pregunto, sé. Pero eso que sé es a media, porque no termino de tener la seguridad, ¿no? Ahora, cuando uno se quema, sabe lo que se siente. Cuando uno le relatan lo que se siente quemarse y se lo relata a alguien que a uno sabe se quemó, sí, pero no termino de sentirlo y de vivirlo yo, ¿no? Entonces, venimos a vivir, no a escuchar relatos, historias, ni a leer libros. La palabra de Dios no está en un libro, la palabra de Dios es viva. Dios vive eternamente. No es que habló hace milenios y no habló más. Entonces hay que escucharlo. Y como se dice en los cielos, Dios se expresa en el silencio. Y en los cielos se le conoce y se le define, entre tantas formas de definirlo, como en la Hermandad Blanca se define como el observador silencioso. Él observa en silencio todo lo que hacemos. Y observa en silencio por respeto. Nos dio libre albedrío. Él no va a corregir las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones, tienen sus resultados. Si los resultados no nos agradan, tendremos que corregir nuestras acciones. Entonces, así vamos aprendiendo. Podemos hacerlo en una experiencia propia, podemos aprender también de lo que están haciendo otros para evitar a lo mejor cometer errores. Todo ayuda, todo nos ayuda. Bueno, Daniel, pues se nos ha pasado la hora y media y nos quedaríamos aquí escuchándote 3 horas más. Yo la primera, pero bueno, nos has dado muchísimos mensajes. Este es un directo para volver a ver, para volver a tomar conciencia, porque todos los mensajes que nos has dicho son muy importantes. Yo te lo agradezco en el alma y yo sé la gente, mira, está diciendo que muchas gracias. Luciano en este momento y es común para todos cómo te expresas, lo bien que nos haces, pues eso, explicarlo de una manera en que todos lo podemos entender también y te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros, con todos nosotros aquí en Iluminando la Vida a la Muerte y te emplazo para hablar más veces de más temas, que tenemos muchos temas de los que hablar, así que yo encantada de que estés otro día conmigo. Igualmente, será un gusto, ya lo acordaremos y lo avisaremos. Sí, lo acuerdo con Adela, que la estoy viendo ahí. Muchas gracias a ti, Adela. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado un día más aquí con nosotros. Espero que os haya encantado como a mí, os haya llenado el alma y el corazón y a seguir creciendo todos juntos. Y os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos. Buenas noches. Chao. Gracias.